Como dejó dicho el gran Pazos, que era el nombre del personaje, el gran Manolo Manquiña, en una de las últimas escenas de Airbag con el coche volando. Carmiña, me vuelvo pa' Cambados, que esto es muy estresante. Bueno, pues lo mismo podríamos decir todo el mundo mundial acerca de los bandazos de Donald Trump. Creo que vamos ya por la sexta o por la séptima explicación de lo brillante y lo genial que es Donald Trump, que sabe más borracho, o dormido, perdón, que todos vosotros juntos, que en el fondo lo que quería, por parte de los parejiristas y de los propagandistas de las locuras arancelarias del tío Donald. Primero era que esto era un plan genial, que los pobres ratoncitos mortales no veíamos, pero él sí, de enfriar los mercados para beneficiar al bono a 10 años, al bono americano a 10 años, bajarle la rentabilidad con estas coñas y de esa forma refinanciar de una forma mucho más beneficiosa y menos gravosa para las arcas del Tesoro norteamericano esa elefantiásica deuda que tienen, que está valorada, os hemos dado el dato ya en más de una ocasión, en 36 trillones, lo que serían 36 billones de dólares americanos, 9 de los cuales vencen a lo largo de 2025, a lo largo de este ejercicio, 36 trillones, que son 36 billones europeos. Al revés, ya parezco Irene Montero o María Jesús Montero. Después, bueno, pues después, paralelamente, restañar una injusticia histórica, cuál es la de que nadie ha dicho nada, mientras durante décadas, 3, 4 décadas, la Unión Europea, los malvados europeos trituraban aranceles a la administración norteamericana, y con esto lo que Donald Trump hace es bueno, pues restañar. Me recordó un poco a la deuda histórica de la UGT y las CCOO, cuando le pedían al Estado, le pretendían pegar al Estado un sablazo de varias decenas de millones de euros, y sobre todo desde alguna comunidad autónoma, por ejemplo la andaluza, apelando también los catalanes eran muy amigos de esto, los independentistas y los socialistas y la izquierda nacionalista y no nacionalista catalana eran muy dados a este tipo de intento de expolio, pegar un sablazo, digo, al Estado, en este caso, al Estado español, a costa de, bueno, pues una pretendida deuda histórica. Pues a mí esto de Donald Trump me sonó absolutamente a lo mismo. Después, justo antes o justo después, hemos ido escuchando también con carácter recurrente que todo esto, que no teníamos ni puta idea los que criticábamos a Trump, que todo esto no es más que una genial estrategia negociadora de Trump, que ya la avanzó en su libro de cómo negociar con éxito, dado a la imprenta en 1988, y que el tipo siempre parte de máximos para luego ir modulando e ir negociando con todos y cada uno. Bueno, como esto ha sido un culebrón infumable, si no fuera por los bandazos que ha pegado la bolsa y los mercados financieros en las últimas 2 semanas, las tensiones también en el mercado de bonos, digo, por haceroslo corto, porque ya hemos tenido cada día 3 episodios distintos del culebrón. Lo último, pues lo de China. Ya sabéis que con China, pues empezó con un 34, después un 50, después un 104, después al tipo le dio por un 145, los chinos fueron respondiendo también con un 50 hasta llegar al 125, y este fin de semana, aunque esto lo estáis viendo en martes santo ya, el martes 15 de abril de 2025, pueden haber variado mil cosas, pero bueno, como tónica general os vale absolutamente. Al final también dejaba fuera toda esta parte tecnológica porque, hostia, al Conducator no se le había ocurrido, ni a ninguno de los palanganeros que tiene alrededor, que tienen bastante menos entidad y bastante menos nivel, ya lo vamos comprobando, que todo su equipo o del que se rodeó en la primera legislatura, en la que, teniendo en cuenta su toma de posesión de enero a enero, medió entre 2017 y 2021, no se habían dado cuenta de que todos estos cacharrillos de los que depende nuestra vida y la suya, básicamente más la suya incluso que la nuestra, están fabricados con componentes que en el 80 o el 90% de los casos vienen de China. Y se la ha tenido que envainar, las cosas como son. Y ahora os lo envolverán en papel de regalo, con un felicidades en una etiquetita dorada y con un conejito de estos que saludan para cuando se lo entregáis al homenajeado o al empleado del mes o al que cumple años, os lo envolverán con celofán o como quieran. Pero, hombre, esto, pues
a mí me suena, o tiene todo el aspecto de que Donald Trump se la ha tenido que envainar. Y como decía el clásico, chaló el capeo, fuese y no hubo nada. Caló el chapeo, no sé qué he dicho, sigo con la migraña desde ayer. Caló el chapeo, fuese y no hubo nada. Después de tanto todo, todo para nada. Parafraseando al gran poeta de la posguerra en España, José Hierro, que es el único poeta que a mí realmente ha conseguido emocionarme, porque no soy muy aficionado a este género literario, lo confieso, y además lo digo sin ironía, me hubiera gustado tener una mayor sensibilidad para entender la poesía. Tampoco he sido nunca muy de novelas, siempre he perdido, entre comillas, mi tiempo intentando leer o devorar ensayos, la novela menos y la poesía muy poco, pero sí había individualidades que me resultaban entrañables y que me emocionaban, ¿no? Es la capacidad, precisamente, incluso para los que no entendíamos nada de poesía. Después de tanto todo para nada. Pues Donald, después de todo el lío que has armado, para nada, no lo sé. No sé cuál será el siguiente capítulo, pero el mundo asiste entre atónito, perplejo, buena parte del mundo indignado, y la otra parte cada vez menor, más descolocada, porque claro, en función de la decisión que tome mañana el orondo ocupante de la Casa Blanca, que a lo mejor puede ser absolutamente distinta o absolutamente antitética de la anterior, tener ya preparada una explicación de argumentario que sí, hombre, que sí, que esto lo tenían en la cabeza desde el principio, que no os enteráis. Lo que pasa es que primero ha dicho blanco, después azul, después verde, después amarillo, para ahora decir rojo, hombre, o decir que no es blanco, que es negro por completo, que no tenéis ni puta idea, que no os enteráis. Entretenido lo es, desde luego. Ahora, ¿a dónde nos vaya a llevar esto? Pues es harina de un costal muy diferente. Don Mariano Calabuch, muy buenos días. Pues buenos días y feliz Semana Santa. Feliz Semana Santa. Yo no sé a estas alturas si tú eres muy pro-Trump, muy anti-Trump. Vamos a ver, seguimos siendo pro-Trump en todo lo que tiene que ver con el destrozo que ha hecho y vamos, una de las mejores cosas que los tiempos nos han dado en el segmento vital que nos ha correspondido por generación, en este caso a ti y a mí, a la mayor parte de los que estamos o para los que nos están escuchando, de toda esa ideología woke y de todo ese mainstream absolutamente antinatural, absurdo, estúpido y destructivo, pues que supone esa ideología woke, los de la secta climática, los de la ideología de género y toda esta gentuza. Pero hombre, en materia económica, ¿yo qué quieres que te diga, Mariano? A mí, iba a decir cada día que pasa, bueno, vamos a coger segmentos de semana en semana, que en los tiempos que corren ya son una barbaridad, cada vez me decepciona más, pero no porque los aranceles estén mejor o peor, sino porque cada día dice una cosa, tío. ¿Cómo la renta variable no va a sufrir las convulsiones que ha sufrido? No sé, quiero pensar en los grandes inversores y en los grandes empresarios también americanos, y no tan grandes, la incertidumbre y algo fundamental, y tú y yo lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones, hablando incluso de nuestro predio de España, ¿no? La inseguridad jurídica a la que se ven sometidos. ¿Quién va a tomar decisiones de inversión con un tío que los días pares dice una cosa y los días impares, en función de que le haya ido mejor o peor con el golf los fines de semana en Mar-a-Lago, pues se cabrea y dice la contraria? Pero no lo sé, a lo mejor es que yo me he convertido en un rojo peligroso, o en un globalista, o en un anti-Trump. Pero tío, es que no hace falta saber de economía, basta con aplicar el sentido común, y yo humildemente al menos es como lo veo. Como dice Cepeda, peligrosos reaccionarios. Es lo que, no, lo que dice Juanma. Bueno, pues ha pasado, Eurico, lo que hablamos la semana pasada, el miércoles, que el que necesite componentes electrónicos de que vengan, que fabriquen, que le suministren desde China, pues, oye, pues si les metes un 50% a los iPhones, los americanos van a estar comprando iPhones a $2.000 cada iPhone, pues yo creo que se la van a tener que envenenar. Alguien le va a decir, oye, que está muy bien lo de intentar protegernos y lo de la autarquía, pero, tampoco se trata de joder a las empresas americanas que necesitan componentes chinos, y lo va a dejar principalmente, yo creo que en el tema de la alimentación. Ya estaban esta mañana, escuchan
ayer, hoy es martes que estamos grabando, ayer lunes, escuché en algún medio de comunicación que decían que ya hay desabastecimientos en los mercados, en los supermercados alimenticios. Yo no he visto ningún desabastecimiento. Es que la irresponsabilidad de algunos medios de comunicación es brutal. Tú vas a cualquier supermercado y ahí hay fruta y hay de todo. Joder, otra cosa es que digas, pues oye, pues no hay crema de cacahuete, que es lo clásico que viene de allí, ¿no? O no hay, yo qué sé, cosas típicas de allí. Bueno, pues no pasa nada. No pasa nada. Aquí en Europa también las podemos fabricar. No hay ningún problema. Tenemos una agricultura que es magnífica en este país, empezando desde los tomates, hortalizas, lechuga, verduras, todo tipo de cosas, hasta mucha mano de obra cualificada que por desgracia tiene que estar saliendo. Ahora bien, tú dices, es que también lo hablábamos la semana pasada, es que lo de este señor es como, cambia de opinión como Pedro Sánchez. Efectivamente, lo que da la sensación de que se está financiando su deuda a un coste mucho más barato. Es decir, en vez de estar pidiendo dinero a los mercados, emito bonos a intereses mucho más bajos, aunque los chinos hayan llenado el mercado de deuda americana, debe ser China, por lo que he escuchado por ahí, he leído un poquito por ahí, debe ser el país que más deuda soberana tiene comprada de Estados Unidos. Eso quiere decir que el dólar, pues coño, pues es una moneda de la que fiarse, a pesar de que el incremento del oro, el precio del oro esté subiendo a precios que está en precios muy, muy altos, y sobre todo porque es algo tangible. O sea, el dinero es lo que hemos hablado muchas veces. ¿Cuánto te compras una barra de pan en África? Pues con 250.000 millones y te hacen un billete, 250.000 millones de lo que sea, de zimbabueneses, por ejemplo. Me he inventado, me lo he inventado. Bueno, pues el dinero es algo que el valor que tiene depende de la cantidad que tengas en el mercado. Entonces, bueno, cuanto más dinero pongas en el mercado, menos va a valer tu moneda. Luego te van a exigir unos intereses mayores, pero como eres tú el que la está emitiendo y has conseguido que los americanos o que las grandes corporaciones, más que los americanos, que las grandes corporaciones, porque los que llevan tiempo ya metidos en el mercado, como decía Riera la semana pasada, todavía deben de estar recogiendo beneficios, aun vendiendo, bajando a la baja. Entonces, ¿qué están haciendo? Que todos esos inversores, pequeños inversores, que sienten algo de temor, hayan ido a comprar dinero a la deuda americana. Igual que pasa aquí en España cuando te meten en bonos del Estado. Es eso, oiga, pues es una manera mucho más sencilla de financiarse. ¿Es una estrategia? Joder, pues me parece cojonuda. Eso sí, si va acompañada con, como dices tú, con grandes soflamas, pues no va a entrar aquí ni Peter Sibondo, pues chico, pues plantéselo mejor, porque a todos se nos calienta la boca en alguna ocasión, pero si resulta que su industria se va a ver afectada porque depende, por desgracia, y ellos lo han hecho así, quiere decir que llevan años, han decidido externalizar toda su, igual que en Europa, o sea, que aquí no nos asombremos que no es problema solo los americanos, que hemos decidido que se externaliza absolutamente todo cuando nosotros somos capaces de fabricarlo también aquí. Y es una cosa que llevamos mucho tiempo viéndolo, pero no solo en la industria, o sea, es decir, porque tenemos que estar comprando componentes a coches, por ejemplo, suministran materiales para coches, elementos, salpicaderos, puertas, cristales, pastillas de freno. Tenemos aquí empresas magníficas, y voy a hacer publicidad, o sea, pero hay que decirlo, tenemos aquí empresas como Valeo, que lleva años fabricando componentes para vehículos, y estamos comprándolos fuera. ¿Por qué? ¿Y por qué se tienen que estar montando los coches en barcos? Coño, si tenemos fábricas aquí, industria aquí en Europa y en España para hacerlo, ¿por qué tenemos que permitir que vengan productos que se van montando sobre la marcha en barcos cuando lo tenemos aquí? Y es darle mano de obra al destino, al consumidor. Pues oiga, bueno, pues en fin, que la verdad es que la economía, Eurico, no es A, B y C, es como decías tú el otro día, ¿tiene que ser blanco o negro? No, mire, es que hay una escala de grises entre blanco y negro infinita, hay muchísimos colores en medio, y es verdaderamente difícil el tema de la economía. La micro y la macro pues van de la mano, pero no nos afectan en el día. A la micro, lo que pasa con la macro no nos debería afectar. Lo que pasa es que la macro condiciona a la micro, porque que la macro sea
sea muy gastona, por ejemplo, estoy hablando así a lo que esté, que que se me entienda bien, la macro va de gastona, pues al final a quién le afecta, porque el que la macro gaste mucho la tiene que pagar el de la micro. Y me refiero a los gobiernos que tienen las manos muy con agujeros en las manos y se les va el dinero entre los dedos. Entonces, al final, ¿quién lo paga? Pues el Estado. Porque cuando me dicen que el dinero público no es de nadie, oiga, ¿cómo que no es de nadie? Es de los que nos levantamos todos los días a trabajar para dárselo a ustedes para que lo gestionen del mejor modo posible. Decía ayer Herrera, oiga, es que el estado de bienestar son 480.000 euros. ¿En qué se van los otros 200 y pico mil hasta los 600 y pico mil euros que se gasta el Estado? ¿Por qué tenemos que estar yéndonos fuera a pedir 200.000 millones de euros? ¿Para Claro. qué? ¿Para qué? Para nada. Y yo te ponía en el chat muy graciosamente y alguien me contestó, oiga, es que la mejor ministra de Economía es una madre de familia numerosa. Insisto, te lo he dicho 20.000 veces aquí, Sí. pero y alguien contestaba, pues si es mi madre o si mañana ya sobraba dinero, pues ojalá, ojalá. Sí. Me hacía mucha gracia y tiene toda la razón. Entonces, bueno, chicos, pues no es sencillo, nada es sencillo en esta vida, pero de lo que se trata es de que nos den libertad y que nos den tranquilidad, por lo menos a los inversores, para que puedan posicionar el dinero en un sitio y que les genere beneficios. Iba a decir feedback, es que me parece fatal, teniendo palabras españolas, tener que usar términos ingleses o anglosajones. No, está claro. Y sobre todo, Mariano. Beneficios. No, y sobre todo teniendo retorno. una seguridad jurídica y una certidumbre. Tú has notado, yo sé que es un segmento muy corto todavía, pero tú te dedicas a un ámbito muy concreto de la economía, en este caso la construcción, que es un ámbito medular, como lo es el turismo, como lo es la automoción, como lo son muchísimos otros sectores de la economía en España o en cualquier país desarrollado. ¿Tú has notado en cualquier caso, aunque, insisto, es un segmento todavía corto, en las últimas semanas, no voy a decir siquiera en los últimos meses, algún tipo de retraimiento en lo que tú tocas diariamente, en lo que tú manejas? O mejor formulada la pregunta, ¿tú crees que habrá algún tipo de desconfianza, como en otros ámbitos, ¿no? Que a lo mejor hay gente que se retrae a la hora de invertir o de contratar a más personal, o no sé, o de acometer proyectos más ambiciosos y se retrae un poco? Mi sector, que yo llevo ya, hoy estamos en el 25, yo terminé la carrera en el 2000, perdón, pues llevo 25 años, pero no solo yo, que lo llevo viviendo porque mi padre, vengo heredando empresa y mi padre se dedica a la construcción toda la vida, hasta que entró en política y toda la pesca. Bueno, el caso es que mi sector es peculiar, porque entre noviembre y abril es un periodo en el que el tiempo no acompaña. Entonces, o tienes obras abiertas y estás funcionando, o te quedas parado hasta más o menos el arranque, que estamos ya en la fecha en la que la gente vuelve a arrancar y vuelve a hacer buen tiempo, la gente tiene que invertir. Parece que las fiestas y los puentes y esas cosas ralentizan mucho las cosas. Yo creo que hay muchas ganas y tienen que apoyar muchísimo también los ayuntamientos y el Estado en liberar suelo, facilitar esa inversión, porque lo que no tiene sentido es que tengamos suelo retenido en este país cuando en Madrid, por ejemplo, el nivel de población ha aumentado en 1 o 2 millones de personas en un relativo corto plazo de tiempo y no tengamos sitio donde meterlos. Entonces, oiga, esa gente que viene a trabajar aquí en Madrid, no tiene sentido que se le esté yendo el sueldo que están consiguiendo con su esfuerzo en pagar única y exclusivamente el alquiler o una compra de una casa. Oiga, liberalice el suelo. Si es que si está ahí, el suelo está ahí, las infraestructuras se pueden hacer. Liberalice y deje que los inversores y los promotores, si usted quiere promover vivienda, fenomenal, no hay ningún problema, promuévala a precio de coste, a precio de coste de construcción. Es decir, oiga, la empresa que entra a hacerlo tiene que tener un gasto general y un beneficio industrial que se le reconozca para poder subsistir. Es decir, nosotros nos debemos, en el fondo, no por lo queramos o no somos una ONG y nos debemos una cuenta de pérdidas y ganancias y nos debemos a un accionariado. Entonces tenemos que generar beneficios, si no, pues ¿para qué estamos aquí? Bueno, pues si conseguimos que el Estado financie obra pública, como ya hizo Arrese en época de Franco, se construyeron 5 millones de viviendas y en Madrid sabemos que hay falta de vivienda y tenemos casi 2 millones de personas más en los últimos 10 años en Madrid, pues oiga,
pues es que al final es la ley de la oferta y demanda. Si hay mucha gente necesitando vivienda, la casa va a subir, la vivienda va a subir. Y usted está hablando todos los días del problema de la vivienda. Pues oiga, haga usted el favor de invertir en vivienda y no me haga la entrega de llaves de la VT de 20 viviendas en Alcorcón y otras 15 en Leganés. Oiga, que no estamos hablando de hacer 300, que estamos hablando de hacer 2 millones de viviendas para que la gente pueda tener un sitio donde vivir. Y todo eso va acompañado, porque las grandes infraestructuras, quiero decir, las grandes promociones y los grandes desarrollos urbanísticos conllevan supermercados, colegios, farmacias, parques, zonas de ocio. Todo eso va a generar también puestos de trabajo que hay que cubrir. Entonces, la industria en este país y el turismo son muy importantes, pero es que la construcción genera muchísimo trabajo. Una vez hecho, genera muchísimo trabajo alrededor. Entonces, oiga, de certidumbre, como hablábamos antes, y permita que se pueda construir. Oiga, y la iniciativa pública, la iniciativa privada que gane el dinero que le dé la gana. La iniciativa pública no está para ganar dinero, está para ofrecer unos servicios y un estado de bienestar. O de estar, un estado de estar el Estado no tiene que estar funcionando para lucrarse. La empresa privada sí, bueno, pues oiga, si una empresa hay 2 empresas privadas luchando por vender 20 viviendas cada una y una la pone a 300 y la otra pone a 20, pues antes las venderá el de 20. Entonces, o el de 300 tendrá que bajar. Entonces, porque hay 20 promociones más vendiéndose a 20 y ves que están fuera de mercado y no las consiguen vender. Entonces, esa es la ley de la oferta y la demanda y esa es la ley del mercado. Quiere decir que está ahí expuesta. Oye, siempre todo el mundo intenta comprar. Eso es normal. Todo el mundo intenta comprar lo mejor al precio más barato. Lo hago yo, porque lo hago yo con mis contratistas. Es decir, yo pongo a varias personas, cuando pido precios, cojo varias personas, varias empresas y les pongo a trabajar a todas. Oye, ofertarme. Y una vez entrarán unas y otras veces entrarán otras, pero esta es la ley de la oferta y la demanda, no nos podemos centrar en un precio, eso es lo normal. Entonces, chicos, déjenos trabajar tranquilos, denos certidumbre, como bien dices tú, y podremos salir y poner en marcha de nuevo el carro, que es lo que es, que de verdad que es muy sencillo. De lo social decía de Donald Trump, los woke y todas esas cosas, de eso nos va a costar varias generaciones. De lo económico, con un poquito de esfuerzo y un poquito de cabeza, lo sacamos adelante y nos volvemos a poner donde España se merece realmente estar, que es en la cabeza del tirón de los países más importantes del mundo, que ya lo somos, ¿no? Pero si encima lo estamos en lo económico, pues ya sabemos, todo el mundo se va a venir aquí. Claro. Fíjate hasta qué punto es importante el sector de la construcción. Yo siempre cuento una anécdota que a lo mejor a algún cabeza de huevo por ahí le resulta muy simplista o muy reduccionista. Para mí no lo es. Bien, es verdad que voy a hacer referencia a unos años, algunas veces he hecho referencia, hablando también de otras cosas, de hostelería y de servicios, al final es hablar de lo mismo, aquella etapa de mi vida que fue la vida de todos, ¿no? Digo que es verdad que vivíamos en una burbuja, pero no solamente de la construcción general, que luego pues estalló por causas que no creo que fueran en todo al menos achacables a nosotros, porque lo que había sobre todo era una gran burbuja financiera, no de la construcción ni de que nos hubiéramos vuelto locos consumiendo, aunque bien es verdad que los bancos te regalaban el dinero, casi te ponían una pistola en la cabeza para que aceptaras un préstamo, y eso lo he vivido yo. Lo he vivido yo porque hasta para invertir en bolsa, pues tú decías, voy a poner una cantidad promedio, 200.000 euros en una cuenta de valores, por ajustar. Bien, lo que era, ahora puede parecer una cantidad disparatada. En aquella España y en aquel mundo, pues había mucha gente cuyo nivel puede haber bajado pues a un 20% de lo que era, que podía disponer de ese dinero y más para invertir, y no millonarios ni multimillonarios y tal. Y decías, bueno, pues lo tengo todo invertido y además me voy a apalancar más y voy a pedirle 20.000 euros a un banco porque ha salido una OPV de esta acción o de este sector que me interesa y de esta historia y tal. Llegaba el tío del banco y te decía, no, te doy 40.000. Decías, no, coño. Además, todos tratábamos Colmi y Paco, ¿no? Y íbamos al de tu agencia de valores, al de tu banco o al jefe de zona de no sé cuál, que no, coño, que solamente quiero 20 o 22.000. Que no, hombre, que te lleves 40.000. Bueno, a lo que voy, que es mucho más concreto. La construcción era un sector cremita. Yo, que por circunstancias personales, hacía pues 2-3 años que había cambiado de estado civil y digamos que hacía mucha más vida social,
por hacerlo corto, de la que podía hacer hasta ese momento o de la que puedo hacer ahora, ¿no? Y mi vida, pues era comer y cenar fuera de casa y, en fin, darle un manejo. También es verdad que, insisto, ganábamos mucho dinero en muchas profesiones, incluida la mía, muchísimo más dinero que ahora. No voy a decir las cantidades ajustadas a nuestro nivel, pero eran unos años, la verdad, bastante locos en ese aspecto. Bien, mis mejores amigos eran dueños de locales de restauración en Madrid, locales donde la gente cenaba y también comía. Y a mí me decían, fíjate, en aquella época, y lo que voy a decir lo voy a decir con todo el respeto y todo el cariño a distintas profesiones y a distintos desempeños. Dice, mira, ¿ves a esos tíos ahí del mono azul? Un abrazo a todos los amigos que se dedican a la construcción. Dice, son nuestros mejores clientes. Me decía un íntimo amigo mío que tenía un restaurante pegado a los juzgados de la Plaza Castilla. Un sitio, además, un negocio que funciona muy bien. Este hacía 3 turnos diarios de menú, porque daba el menú del día. Daba el menú del día, ¿no? Y optimizaba las mesas X3. Hasta 3 turnos diarios. Dice, porque estos se toman el menú completo, después un postre o un café y una copa o 2 copas. A veces juegan la partida. Y que bueno, esto no era para el del restaurante. Y además les ves que le echan unas monedas a la máquina o lo que sea. Compran todos los días un paquete de tabaco y tal. Dice, estos, dice, con 20 o 30 más de estos, dice, todavía me amortizaban mucho más el local, mientras que a lo mejor en otras profesiones, más trabajo de oficina, más tal no sé qué, les ves que vienen más ajustaditos, que no toman el menú completo, que toman un plato del día, o que no toman el postre, de tomarse una copa, ya ni hablamos y tal. Es decir, ¿a dónde quiero ir? A que la construcción, que a veces profesiones de cuello blanco, pues han tendido un poco a relativizarla. Ah, bueno, tú eres un obrero, tú eres un tal. Joder, ojalá volviéramos a aquellos tiempos porque, y al final es lo que dice Mariano siempre, el dinero llama dinero y hacían que se moviera el dinero. Sí, sí. Y también hay otra cosa, Eurico. El dinero se estiraba más. El euro de aquella época valía más que el de ahora. Bueno, Se eso podía además. se podía hacer más con aquello que con lo de ahora. Y efectivamente hay un tema, si el que quiere estudiar una carrera, que la estudie, que encontrará una salida. Pero en este país, esos del mono azul que tú llamas, eran gente que estaba formada. No tenemos ahora mismo a nadie que esté formado para cubrir esa mano de obra necesaria en el sector de la construcción. La mano de obra en este país, en el sector de la construcción, es extremadamente cara si la quieres buena y que funcione y que responda y que deje las cosas bien hechas. ¿Y eso por qué es, Mariano, esa pérdida de formación o de calidad en la formación? Porque después de aquel golpetazo es que aquí se empezó a reconocer lo de la crisis de la crisis económica en el 2010, cuando nosotros en el 2007 tú llegabas a un banco después de verano. Esto pasó justo después de verano, ¿eh? Sí. Después de 2007 me acuerdo perfectamente porque fue el año que yo me casé, y ahora te cuento por qué me di yo cuenta, fui yo consciente de aquello. Yo estaba de jefe de obra en una obra en una promoción que estábamos haciendo en Campo Real. En aquel momento era yo un jefecillo de obra y era un número más en la empresa. Ahora soy algo más importante, pero era un número en la empresa, era un empleado más. Yo un día, por comprobar dónde estaban llevando los escombros, me subí a un camión de escombros y le dije, quiero ver dónde estás llevando el escombro. Y efectivamente lo llevaba al vertedero pasamos por una campa y vi una campa con, no te exagero, Eurico, con 150 camiones de movimientos de tierras, que son los primeros que entran a las obras, parado. Y yo le dije, ¿y esta gente? ¿Y estos camiones? Y dice, es que no se están haciendo obras. No se están empezando a hacer promociones. Eso fue en julio del 2007. A la vuelta del verano de 2007, yo recuerdo que había que ir a renovar pólizas de crédito y líneas de descuento, porque la gente abonaba los trabajos en pagarés, que es que hay que recordarlo, que la gente cobraba, todos los promotores yo en aquella época era simplemente constructor. Fuimos promotores antes, pero en aquella época éramos solo constructores. Decían, joder, si estos tíos, los promotores, están cobrando al contado, ¿por qué se nos paga a nosotros y luego tenemos que pagar nosotros a todo el mundo en desplazado? Es decir, con pagarés o letra de cambio, lo que se había trabajado. No sé por qué aceptamos los constructores y aceptaron las contratistas que se pudiera pagar en diferido, es decir, a 90 días, 120 o 360 o muchos más, como pagaba el Estado, que es que las cosas hay que decirlo,
que el primero que empezó pagando de pago en diferido era el Estado. Que esto no tenía sentido. Tú tienes una obra hecha, usted coge y la... Pues usted tiene una autopista hecha, usted coge y la paga. ¿Qué es eso de que nos pague a 180 o 240 días o a 360 días y nos tengamos que ir nosotros a gastarnos el poco beneficio en... tengamos que se nos vaya el beneficio que teníamos de las obras en pagar intereses a los bancos para que nos descuenten el dinero que usted nos tenía que haber pagado en el instante? Bueno, el caso es que me dijo este señor que no hay obras y a la vuelta de verano íbamos a renovar póliza de crédito, línea de descuento, como te decía, y que a la construcción no nos daban ni un duro, que no querían saber absolutamente nada de nosotros. Y mientras en el 2007 todavía Zapatero decía que todo iba como un tiro. En ese momento, la gente dejó de ir a los bares porque se dejaron de hacer promociones. Ya nadie quería saber nada de la construcción. Entre 2007 y mediados de 2008 pegó un bajonazo tremendo, o sea, que ello fue una bofetada. Entonces, toda esa mano de obra que estaba trabajando en España, tanto nacional como internacional, como extranjera, porque yo recuerdo, yo tenía cuadrillas de portugueses que se dedicaban a hacer estructura exclusivamente, los teníamos en nómina. No había obras para dar, tuvimos que sacarlos, cada uno se les liquidó, y entonces toda esa mano de obra desapareció y no ha vuelto jamás al sector de la construcción. Porque claro, es que se pasa mucho miedo y mucho hambre, coño, que tú no puedas llevar dinero a tu casa para que tus hijos coman, tío. Es que eso hay que decirlo, hay que sufrirlo, ¿eh? Es que eso es muy jodido. Entonces la gente decidió en ese momento la buena mano de obra. Primero, que ya había gente que estaba saliendo porque ya eran, como se denominan, baby boomers. Entonces, baby boomers... Es que en el sector de la construcción el baby boomer llega antes porque... las edades, joder, es igual que los mineros, o sea, estar trabajando en obra destroza el cuerpo de la gente, o sea, los machaca físicamente. Ya. Entonces, joder, pues un tío con 60 años ya está casi deseando jubilarse porque es que no le da el cuerpo ya físicamente. Entonces, claro. ¿Qué pasó? Que como en la época de bonanza todo el mundo dijo, joder, el sector de la construcción, o cómo va bien todo, qué bien va todo. Yo lo veo fenomenal, que la gente haya decidido estudiar sus carreras. Salieron arquitectos, salieron aparejadores, salieron ingenieros, salieron abogados, salieron periodistas, salían economistas, salía gente en las universidades a cascoporro, tío, a esportones llenos. Bueno, pues hemos perdido mano de obra porque muchas de aquellas generaciones, que también hay que culpar a los padres, porque los padres, el padre que es albañil no quiere que su hijo sea albañil. Quiere que esté en un banco sentado, porque las cosas son así, quiere que esté en un banco sentado y que esté cómodo y que gane mucho dinero. Eso es muy normal y eso yo lo llego a comprender. Pero ¿qué pasa? Que esa mano de obra desapareció porque ya no había trabajo en España y esa mano de obra se ha ido. La que no ha continuado cuando volvió a resurgir el tema, porque ya estaban jubilados, y segundo, que no ha habido aprendices detrás ni capataces. Y luego hay una peor, que es que no sé para qué Girón de Velasco inventó o propuso o impulsó las universidades laborales para que hubiera una mano de obra cualificada en este país. Bueno, pues aquí la FP, como siempre ha estado defenestrada, porque siempre se ha supuesto que era para los que salían de proyecto hombre, como aquel que dice, porque iban con las jeringuillas colgando, han sido los macarras o los malos de los colegios. Pues mire usted, pues no, es una forma de ganarse la vida muy, coño, pues como cualquier banquero, joder, o cualquier tío que está sentado en un despacho de abogados. Es otra forma de trabajar. Bueno, pues no ha habido renovación, primero porque no se ha fomentado la FP y segundo porque toda aquella gente que sí trabajaba y trabajaba bien ha desaparecido y se ha marchado. Algunos, muchísimos, porque hay que decirlo, oye, hispanoamericana mano de obra teníamos aquí en este país muchísima. Pues con las liquidaciones las cuatro cosas se han marchado para allá, o con el dinero que tú dices que se habían pedido para, yo qué sé, para lo que fuera, para invertir, ese dinero no se lo terminaron de gastar y se lo llevaron para allá. Claro, la pella la dejan aquí, vete tú a buscar al guachú allí a mitad del altiplano peruano, ¿sabes? Y claro, que devuelva el dinero que le deba al banco. Bueno, pues eso es lo que pasa. Pues ese es el problema, que no hay mano de obra y no se está fomentando la mano de obra y lo que hay es dificilísimo. ¿Por qué está la construcción? Primero, por los suelos y segundo, por los códigos técnicos y las exigencias edificacionales que se están imponiendo ahora y segundo, porque no hay mano de obra capacitada para hacer. La que funciona, pues se permite el lujo de cobrar lo que les da la gana. Yo he visto ejemplos de tíos que van a soldar estructuras metálicas y van con las manos en los bolsillos cobrando muy bien el metro lineal y encima les tienes que dejar las cosas montadas, colocadas para que él simplemente vaya
a coger sus elementos soldaduras y soldar. Entonces se permiten el lujo en muchos casos de hacer este tipo de cosas. Y si lo quieres hacer y lo quieres hacer bien, lo tienes que pagar. Y eso, lógicamente, termina repercutiendo en el precio final. Pero no solo pasa en lo mío, pasa absolutamente en todos lados. Si tú quieres un chef bueno y que saque buena comida, le vas a tener que pagar. A tener que pagar, lógicamente, muy bien. Y si quieres un buen servicio de sala en un restaurante, pues les vas a tener que pagar bien y para que funcione correctamente aquello. Otra Mariano cosa, Calabuch. Perdón, que me estaba extendiendo demasiado. No, es que te había perdido la última frase y en cualquier caso ya estamos en tiempo límite, Sí, pero yo creo que le hemos límite. pegado un buen repaso. Hemos empezado por el tío Donald, hemos seguido por el panorama económico en general y por los tiempos de incertidumbre que vuelven, las cosas como son, y el ignorarlo, Sí, vuelven, pues sería de necios, y hemos terminado hablando de un sector muy concreto, que es el tuyo y que conoces bien, mejor que ningún otro, por razones obvias, pero que a la vez nos sirve como ejemplo representativo porque es uno de los sectores clave de la economía española y de cualquier economía, cuál es el sector de la construcción. La semana que viene más y mejor. Descansa estos días, Sí. Mariano. ¿Te quedas en Madrid o te vas? Voy a hacerlo, como se dice vulgarmente, cambiar de aires 2 días. O sea, me voy y vuelvo, pero por cambiar de aires. Oye, salimos la familia, nos vamos los 4 juntos, o sea, encantados. Fenomenal. O sea, cortito, los cortitos y breves 2 veces bueno. 2 veces bueno. Pues descansa por lo menos 2 o 3 días, que no te toquen mucho las narices, que no te suene demasiado el móvil, desconecta y pásalos bien y en familia. Un abrazo, Mariano. Nos vemos y nos hablamos en muy pocos días. Cuídate. Igualmente, un abrazo a vosotros. Un abrazo grande, Mariano. Gracias también a todos vosotros. Dentro de unos minutos, La Retaguardia. Hasta ahora mismo.